Hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión traigo un nuevo video de ginecobstetricia hablando sobre parto pretérmino. Primero voy a iniciar este tema enfocándome un poquito más en la diferencia entre lo que es una amenaza de un parto pretérmino y precisamente un parto pretérmino o un trabajo de parto pretérmino y pues sus complicaciones. Después voy a hablar sobre lo que son los factores de riesgo y las causas que generan una amenaza o un parto pretérmino. De igual forma voy a hablar sobre el tamizaje de este parto y la prevención del mismo, tanto primaria, secundaria y por último la terciaria, que pues ya engloba como tal el manejo clínico con tocolíticos, inductores de maduración pulmonar y también una neuroprotección. Entonces, empezando con lo que es la diferencia entre amenaza de parto pretérmino y un trabajo de parto pretérmino, pues va a ser la siguiente. En general, las dos son antes de las 37 semanas de gestación, ¿ok? Las dos son antes de las 37 semanas de gestación, solo que, por ejemplo, la amenaza de parto pretérmino se identifica con simplemente contracciones uterinas, pero sin cambios cervicales, ni dilatación, ni borramiento. Y por el otro lado, el trabajo de parto pretérmino sí existe contracciones uterinas dolorosas, pero aparte existen cambios cervicales, tanto dilatación por lo menos mayor a 1 centímetro y un borramiento mayor a 50%. Así es como se define cada una. Amenaza de parto pretérmino, contracciones uterinas regulares sin modificaciones cervicales antes de las 37 semanas de gestación. Y aquí pues vamos a encontrar membranas íntegras. Ahora, el trabajo entonces va a ser antes de las 37 semanas de gestación y cuando existen contracciones uterinas de igual forma regulares e intensas, pero también con modificaciones cervicales, dilatación mayor a 1 centímetro y borramiento mayor a 50%. Así es como se define el trabajo de parto y también la amenaza de parto pretérmino. Ahora, la epidemiología, vamos a tener que esta entidad tiene una incidencia entre el 5 y el 6% y va a ser la primera causa de morbo y mortalidad neonatal una vez nosotros excluimos lo que son las malformaciones congénitas. Y algo muy importante sobre esta entidad es su clasificación. La clasificación de un parto pretérmino va a depender de lo que es la edad gestacional. Y es muy importante esta edad gestacional porque, como vamos a ver más adelante y como dice aquí, dice a mayor edad gestacional hay menor número de complicaciones y viceversa, a una menor edad gestacional mayor número de complicaciones. Pero bueno, no nos desviemos, primero hablemos sobre las clasificaciones. La clasificación se va a dividir de acuerdo a las semanas de gestación. Vamos a tener que encontramos un parto pretérmino extremo cuando es antes de las 28 semanas y tiene una incidencia del 5%. Un parto pretérmino severo va a ser entre las semanas 28 y 31 y engloba el 15% en cuanto a la incidencia. Y vamos a tener partos pretérminos moderados, o sea, entre la semana 32 y 33. Y por último, los tardíos, que va a ser entre la semana 34 y 37. Así se llega a clasificar pues esta entidad, el parto pretérmino: extremos, severos, moderados y tardíos. Ahora sí, pasemos a las complicaciones. Como les digo, a mayor edad gestacional, o sea, entre más se acerque a un embarazo a término, o sea, después de las 37 semanas de gestación, el bebé pues va a sufrir menos complicaciones. Si por ejemplo se aleja de este embarazo a término y por ejemplo encontramos un embarazo pretérmino extremo, entonces van a haber mayor número de complicaciones. Por eso precisamente, como lo vamos a ver más adelante en el manejo clínico, lo que vamos a buscar evitar es de que ocurra un parto entre, un embarazo prematuro extremo o severo. ¿Ok? Hay que llegar a evitar estos dos. Ahora entonces, ¿qué complicaciones vamos a tener? Vamos a llegar a tener complicaciones en diferentes aparatos y sistemas. Por ejemplo, en el respiratorio encontraríamos síndrome de dificultad respiratoria, displasia broncopulmonar, apnea. A nivel circulatorio, presión arterial baja, o sea, hipotensión. A nivel nervioso, hemorragia intraventricular. A nivel digestivo, enterocolitis necrosante, etcétera. ¿Ok? Muchísimas complicaciones. Y este esquema de acá me gusta mucho porque
bueno, sí nos indica lo que yo les estaba diciendo hace un momento, de que a menor edad gestacional, mayor número de complicaciones, a mayor edad gestacional, menor número de complicaciones. Como por ejemplo, aquí tenemos la sobrevida de lo que es el bebé, ¿ok? De lo que es el feto. Y vamos a tener que entre menor edad gestacional, por ejemplo, una edad gestacional de 24 semanas, vamos a tener que si nace este bebé, tiene una sobrevida simplemente del 60%, a diferencia de, por ejemplo, si nace a las 34 semanas de gestación, es casi del 100% la sobrevida de este paciente. Y aparte, no solo la sobrevida, sino las complicaciones. Por ejemplo, en semanas de gestación, por ejemplo, a las 24 semanas de gestación, vamos a encontrar una mayor incidencia de síndrome de diestrés respiratorio, ¿ok? Una dificultad respiratoria en un 100% de los pacientes que nacen a esta edad gestacional. Y poco a poco estas complicaciones, dense cuenta cómo van disminuyendo conforme avance la edad gestacional. ¿Ok? Entonces esto es muy importante entenderlo. A menor edad gestacional, mayor número de complicaciones. A mayor edad gestacional, menor número de complicaciones. Así es como queda esto. Ahora pasamos a lo que es la etiopatogenia. Vamos a hablar sobre lo que son los factores de riesgo y las causas. Primero, ¿qué factores de riesgo me llegan están involucrados en este parto pretérmino? Primero tenemos factores obstétricos y aquí les subrayé como los más importantes de cada apartado. En los obstétricos, pues historia de parto pretérmino previo. Es muy importante que pues si ya una paciente tuvo un antecedente de un parto pretérmino en un embarazo previo, entonces es muy probable que su siguiente embarazo vuelva a cursar con un parto pretérmino. De igual forma, antecedente de aborto en el segundo trimestre de la gestación, o sea, después de las 16 semanas. O por ejemplo, un embarazo múltiple. Este embarazo múltiple, ¿por qué? Pues porque vamos a tener dos bebés, ¿ok? Vamos a tener dos bebés en la cavidad uterina. ¿Qué es lo que va a pasar? Que pues a una menor edad gestacional, esta cavidad uterina pues va a estar más estirada que lo que sería en un embarazo normal, o sea, en un embarazo con un solo bebé. Porque este embarazo con un solo bebé pues empieza como a sobreestirar este útero, pero pues ya a partir de las 36, 37 semanas de gestación, y por eso el útero también se empieza como a contraer un poquito, lo de las contracciones de Braxton-Hicks a estas semanas de gestación. Ojo, esto normal, pero como les digo, en un embarazo gemelar, como pues hay dos bebés, entonces pues este útero se empieza a estirar más fuertemente, por así decirlo, desde semanas de gestación previas. No tanto hasta las 36, 37 semanas, sino que desde antes. Por eso podría desencadenar una amenaza de parto pretérmino y posteriormente un trabajo de parto pretérmino. De igual forma tenemos factores maternos, como por ejemplo una anomalía uterina congénita, principalmente un útero bicorne o septado, que pues aquí lo podemos encontrar, y pues también una dilatación cervical o que haya tenido antecedente de un legrado uterino. Entre los factores de riesgo sociodemográficos pues encontramos el hábito tabáquico, o sea, tabaquismo, y de igual forma peso bajo materno pregestacional, o sea que antes del embarazo ya tuviera un índice de masa corporal menor a 19.8. Y otros mecanismos pues encontraríamos la infección intraamniótica, que esta es de las principales causas de un parto pretérmino, como ahorita lo vamos a ver, y también pues infecciones extrauterinas que llegan a desencadenar, por ejemplo, factores de inflamación que pues llegan a desencadenar pues un trabajo de parto, como por ejemplo pielonefritis o una neumonía. Y entonces, ¿qué causas? O sea, hasta ahorita simplemente estamos viendo factores de riesgo, pero ahora, ¿qué causas encontramos de un parto pretérmino? Encontramos en el 28% de los casos ruptura prematura de membranas, que si estamos ante una ruptura prematura de membranas, pues gracias a la clínica y otros métodos diagnósticos, que pues esto ya sería otro video aparte para hablarlo, pues ya se daría el manejo precisamente de esta ruptura prematura de membranas. El otro 33% de los casos sería por causas iatrogénicas, ¿ok? Esto más que nada por una indicación médica por patología materna o fetal, como por ejemplo que la madre curse con eclampsia o síndrome de HELLP, que pues ya sería una de las indicaciones para pues finalizar el embarazo. A eso se refiere, ¿ok? Iatrogénico, o sea, de que no llegue hasta un embarazo a término, sino que por diferentes patologías, tanto maternas como fetales, pues se induzca a finalizar el embarazo antes de las semanas de gestación a término.
Y otra de las causas pues sería, bueno, el 39% sería idiopáticas, ¿ok? Que pues en sí no se conoce a ciencia cierta la causa. Esas serían las tres principales causas de un parto pretérmino: ruptura prematura de membranas, iatrogénico e idiopático. Y ahora entonces hablemos un poquito más sobre las causas idiopáticas o qué tipos de causas idiopáticas llegaríamos a encontrar en nuestras pacientes. Como número 1 encontramos a lo que es la infección intraamniótica. Esto porque una infección a este nivel llega a desencadenar mediadores inflamatorios que pues llegan a estimular las contracciones uterinas, ¿ok? Generando pues una amenaza o un parto pretérmino. De igual forma, la isquemia uteroplacentaria llega a generar mediadores contráctiles. Ahorita voy a hablar sobre lo que es la disfunción cervical. Primero seguimos con los de acá, que pues otra de las causas sería una sobredistensión uterina. Como ya les decía, en un embarazo múltiple o también en un polihidramnios, como por ejemplo que la paciente curse con una diabetes gestacional que no esté bien controlada y genere un polihidramnios. Ese es un ejemplo, ¿ok? Entonces, en estas dos entidades, como por ejemplo embarazo múltiple y polihidramnios, se llega a generar esta sobredistensión uterina que ya les comentaba hace unos instantes, y pues el útero, como ve que se estira, pues empieza como a contraer, generando pues estas contracciones dolorosas, generando al inicio una amenaza y ya después un parto pretérmino. Tóxicos como por ejemplo la cocaína o pesticidas, y pues esos serán como los más importantes, pero me falta explicar lo que es la de disfunción cervical, que en sí pues es una insuficiencia istmo-cervical. Recordemos, bueno, me voy a regresar tantito acá. Supongamos de que no tenemos aquí un útero septado, que es una imagen normal, ¿ok? Un útero normal. Aquí encontramos el cérvix. Lo que debería de pasar con el cérvix a lo largo del embarazo es de que soporte las presiones altas que se empiezan a generar acá por el crecimiento, pues obviamente del bebé, de las membranas, el aumento del líquido amniótico, todo eso. Lo normal es de que el cérvix, este cérvix aguante esas presiones sin dilatarse. Eso es lo normal. Pero hay ciertas pacientes que cursan con una deficiencia de este cérvix, entonces empiezan a desarrollar una dilatación pasiva a lo largo del embarazo. Vamos a tener que estas pacientes llegan a tener pues una antecedentes de una historia de por lo menos un aborto, así como también en cuanto a la clínica llegan a tener un flujo genital, sensación de peso pélvico y, muy importante, llegan a encontrarse contracciones uterinas no dolorosas. Entonces, más adelante voy a explicar un poquito más sobre el cerclaje, pero pues para que quede claro, si una paciente tiene antecedentes de abortos, si una paciente tiene antecedente de un cerclaje que no funcionó, si una paciente tiene antecedente de pues un parto pretérmino, entonces probablemente la causa sea la disfunción cervical, y por eso requeriría un cerclaje profiláctico, que es simplemente como suturar, hagan de cuenta como que si fuera a apretar lo que es este cérvix, ¿ok? ¿Para qué? Pues para que no se dilate. Esto entre las 12 y 14 semanas de gestación. Ahora pasando con lo que es el tamizaje de parto pretérmino. Vamos a encontrar que el tamizaje engloba tres aspectos: factores de riesgo en una evaluación cervical y también marcadores bioquímicos. Vamos a evaluar factores de riesgo de parto pretérmino, como ya los estábamos mencionando hace unos instantes: los obstétricos, los maternos, los sociodemográficos y otros mecanismos. Ok, pues ya no voy a enfocarme tanto en esto porque pues ya los hablamos. Paso número 2 para el cribado, para este tamizaje, es la evaluación cervical. Pero a todas las pacientes le vamos a hacer evaluación cervical. ¿Y en qué semanas de gestación se les va a realizar? Pues bien, veamos primero esta tablita de acá. Veamos, bueno, ya había hecho un video sobre lo que era el control prenatal y la primera visita a control prenatal. En esta primera visita a control prenatal, lo que hay que hacer, o bueno, lo que nosotros como médicos tenemos que hacer es indagar todo sobre la paciente. Indagar, o sea, hacer un interrogatorio completo, toda la historia clínica, desde ficha de identificación, antecedentes heredofamiliares, no patológicos, patológicos, ginecobstétricos, etcétera. Todos esos todo ese interrogatorio vamos a evaluar, y de igual forma una exploración física cefalocaudal.
todo eso tenemos que hacerlo en la primera consulta de control prenatal, justamente para evaluar factores de riesgo que tenga nuestra paciente, para catalogar a nuestra paciente en un embarazo de alto o de bajo riesgo. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Que entonces en nuestra primera visita a control prenatal lo que vamos a evaluar es precisamente si existen factores de riesgo para desarrollar un parto pretérmino, como por ejemplo historia de aborto pretérmino previo, aborto en segundo trimestre, cirugía cervical, anomalía uterina congénita, embarazo múltiple, todos estos factores de riesgo. ¿Ok? Y vamos a ver si no tiene estos factores de riesgo, y no solo estos, sino también los que hablamos acá, sino estos también, ¿ok? Entonces, si no tiene estos factores de riesgo, la vamos a catalogar como una paciente de bajo riesgo. ¿Y qué es lo que va a hacer? O bueno, ¿cuál va a ser el paso siguiente? Pues simplemente una medición única de la longitud cervical entre las semanas 18 a 24. ¿Ok? Ese va a ser el paso a seguir para pacientes que no tengan factores de riesgo como los que están en esta tablita de acá. Ahora, si por el contrario nuestra paciente llega a nuestra primera consulta prenatal y le hacemos todo el interrogatorio y encontramos factores de riesgo para un parto pretérmino, el manejo a seguir va a ser el siguiente. Primero la vamos a catalogar como un embarazo de alto riesgo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? En embarazos únicos lo que vamos a hacer es una medición seriada de la longitud cervical cada 2 a 3 semanas desde la semana 14 de gestación. Entonces, para recapitular, si no tiene riesgos, o bueno, si es un embarazo de bajo riesgo, una medición única a partir de las semanas 18 a la 24 de la longitud cervical. Si es de alto riesgo, entonces lo que se va a hacer es una medición cada 2 a 3 semanas a partir de la 14ª semana de gestación. Esos son los pasos a seguir y aquí lo podemos ver en este esquema de acá. Vamos a ver si es embarazo único y si hay aquí le cambiaría, en vez de antecedentes, le cambiaría a si hay factores de riesgo de parto pretérmino, así como acá, o si no hay factores de riesgo de parto pretérmino. Si no hay factores de riesgo de parto pretérmino, como les digo, vamos a hacer una cervicometría, vamos a medir la longitud cervical entre las semanas 18 a 24 de gestación. Ahorita les voy a explicar lo de la longitud cervical, ok, ahorita quédense con eso. Entonces, una única medición, una única cervicometría entre las semanas 18 a 24 de gestación. Ahorita quédense con eso. ¿Qué es lo que vamos a encontrar si hallamos un embarazo de alto riesgo o un parto pretérmino? Pues entonces, desde que vemos estos factores de riesgo, le vamos a decir a la paciente que consuma progesterona micronizada, 200 miligramos cada día. ¿Ok? Eso es lo que va a empezar a consumir. ¿Para qué? Hagan de cuenta como para hacer, más adelante voy a explicar sobre los beneficios de esta progesterona, pero hagan de cuenta que hace más fuerte el cervix, ¿ok? Hagan de cuenta que eso y disminuye también las contracciones y todo eso, ¿ok? Por eso es de que se da esta progesterona a estas semanas de gestación, entre las semanas 14 a 36. Y como les digo, no solo este tratamiento, sino que también una cervicometría cada 2 a 3 semanas desde la semana 14 a la 24. Ese es el manejo que le vamos a dar a nuestras pacientes. Sin antecedentes, una única cervicometría entre 18 y 24 semanas de gestación. Con antecedentes, progesterona y la cervicometría cada 2 a 3 semanas. Ese es el manejo que se va a realizar ahorita. Esto en cuanto al cribado, en cuanto al tamizaje. Y ahora sí, entonces pasamos a lo que es la evaluación cervical. Hasta ahorita simplemente les he estado hablando sobre factores de riesgo. Si hay o no factores de riesgo de un parto pretérmino y cuál va a ser el manejo ante estas pacientes. Pero ahora entonces pasamos a hablar un poquito más sobre de qué trata esta evaluación cervical. Esto pues se le va a denominar una cervicometría y se va a realizar con una ecografía transvaginal. ¿Ok? Muy importante lo que dice acá. Mientras más corto el cervix o bueno el cuello uterino, mayor el riesgo de parto pretérmino. Y ustedes van a decir, pero entonces ¿cuál es la medida del cervix o bueno de un cuello normal? Lo normal es que mida o tenga una longitud de 30 a 40 milímetros, o sea de 3 a 4 centímetros. Eso pues sería lo normal. Pero vamos a ver que durante el embarazo pues esto va a ir cambiando, ¿ok? Y vamos a tener esta tablita como puntos de corte. Vamos a tener un cervix corto
un cérvix corto antes de las 24 semanas de gestación, cuando encontremos una medición, una longitud cervical menor o igual a 25 milímetros. ¿Ok? Si estamos entre las semanas 24 o 27, el cérvix corto va a ser de igual forma menor a 25 milímetros. Pero si por ejemplo ya estamos después de las 32 semanas de gestación, aquí un cérvix corto se le va a denominar a aquella longitud cervical menor a 15 milímetros. Entonces, como les digo, depende mucho de la edad gestacional, ¿ok? En la que estemos. Si por ejemplo vemos un cérvix con una longitud de 25 milímetros en estas semanas de gestación, pues aquí podremos decir que pues está normal, ¿ok? Porque a esta edad gestacional el punto de corte pues es menos de 20. Entonces, pues así queda. Quédense con que pues en general depende mucho la edad gestacional, pero pues antes de las 24 semanas de gestación recordemos que se realiza el cribado. Entonces, en general, si en el cribado en el tamizaje encontramos una longitud cervical menor a 25 milímetros, pues ya podríamos considerarlo como alto riesgo para un parto pretérmino y pues se le va a dar un adecuado manejo. Ahorita voy a explicar ese manejo. Y entonces, ¿cuándo vamos a realizar esta evaluación cervical, esta cervicometría? Pues si hay factores de riesgo, a partir de las 14 semanas de gestación, cada 2 a 3 semanas. Y si no hay factores de riesgo, pues una medición única entre las semanas 18 a 24 de gestación. Y pues entonces el manejo va a ser el siguiente. Como les digo, en nuestro interrogatorio pues ya vimos, no hay factores de riesgo de un parto pretérmino. Entonces una medición única entre las 18 a 24 semanas de esta longitud cervical. Si encontramos un cérvix a esta edad gestacional menor de 25 milímetros, nuestro paso a seguir va a ser recomendarle el uso de progesterona micronizada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos ante un cérvix corto para esta edad gestacional. Aquí lo podemos ver hasta las 36 semanas de gestación. Si por el contrario, en esta paciente que no tiene factores de riesgo de este parto pretérmino y que la cervicometría entre las 18 y 24 semanas de gestación le encontramos con un cérvix mayor de 25 milímetros, entonces el paso a seguir simplemente va a ser seguimiento habitual, ¿ok? Normalito, no hay que volverle a pedir que venga la siguiente semana o que tome la progesterona, no, porque pues está normal, no tiene factores de riesgo y la longitud pues está bien, ¿ok? Ahí sí nada más seguimiento habitual. Si está corto, entonces sí la progesterona. Ahora vamos con el otro caso, en donde pues la paciente tenga antecedentes o factores de riesgo de un parto pretérmino. Como les dije en un inicio, primero progesterona y también la evaluación de cada 2 a 3 semanas de la longitud cervical a partir de las 14 semanas de gestación. Vamos a tener que, dependiendo de la longitud, va a ser el siguiente manejo. Si a esta edad gestacional encontramos un cérvix menor a 25 milímetros, los pasos a seguir va a ser un cerclaje y aparte pues seguir tratando con la progesterona. Si por el contrario encontramos un cérvix mayor a 25 milímetros, continuar simplemente con la progesterona y ya simplemente una cervicometría mensual a partir de las 24 semanas de gestación. ¿Ok? Así es como funciona esto. Entonces, sin antecedentes, o sea, una paciente con bajo riesgo, cérvix menor a 25 milímetros, o sea, cérvix corto, progesterona. Cérvix normal, seguimiento habitual. Paciente con antecedentes o un alto riesgo de parto pretérmino, primero la progesterona y después la cervicometría desde las 14 hasta las 24 semanas de gestación. Si vemos un cérvix corto, cerclaje y seguir con la progesterona. Si vemos un cérvix normal en estas mediciones, entonces continuar simplemente con la progesterona porque no hay que olvidar de que tiene factores de riesgo, ¿ok? Entonces no podemos decir, esto es normal, no. O sea, no hay que quitar el tratamiento porque pues sigue con los antecedentes, los factores de riesgo pues no cambian. Entonces pues hay que continuar con esta progesterona. Y pues la cervicometría simplemente se recomienda realizarla cada mes desde las semanas 24 hasta las 32. Y ahora, antes de pasar ya a los marcadores bioquímicos, también en esta evaluación cervical podríamos encontrar dos signos: el signo de la cuña cervical o funneling y el sludge o barro. Vamos a encontrar que aquí lo podemos ver en estas imágenes. El sludge simplemente son como estas densidades hiperecogénicas que pues se llegan a presenciar como que cerca de lo que es el orificio cervical interno, mientras que el funnel pues es esto que vemos acá. De hecho aquí se puede apreciar de mejor forma. Para empezar, lo normal es de que a la ecografía no aparezca esto de acá,
como que si fuera una Y, ¿ok? No debería de pasar. Lo normal es de que se encontrara como una T, o sea que el orificio cervical esté cerrado, o sea, esto de acá que es el orificio cervical esté cerrado. Entonces simplemente encontrar como una T. Pero vamos a encontrar de que en estas pacientes con un factores de riesgo de parto pretérmino, que aparte pues por ejemplo tengan una insuficiencia del istmo cervical, etcétera, pues vamos a llegar a encontrar este signo, que pues es el funneling, que es cuando ya el orificio cervical interno se abre, empieza a dilatarse, generando pues este funneling, o bueno, este signo, ¿ok? Entonces esto pues en cuanto a factores de riesgo y la evaluación cervical, pero pues también tenemos lo que son marcadores bioquímicos. ¿Qué marcadores bioquímicos encontramos? Lo que es la fibronectina y el péptido natriurético cerebral en el líquido amniótico. Estos dos marcadores bioquímicos pues son muy importantes, puesto que por ejemplo la fibronectina cérvico-vaginal no hay niveles de esta fibronectina, o bueno, hay niveles súper bajísimos, casi a cero. Entonces si vemos niveles un poco elevados, pues nos va a hacer sospechar de parto pretérmino, o más que nada un aumento en el riesgo de un parto pretérmino. Y algo más o menos pasa con lo que es el péptido natriurético cerebral en el líquido amniótico. Este péptido se encuentra a niveles más elevados en el periodo de quiescencia, en el periodo de pues una relajación del útero. Y conforme avanza el embarazo, conforme empieza a activarse este útero, bueno, se empieza a contraer, pues estos niveles bajan. Eso pues sería lo normal. Pero si vemos de que encontramos estos péptidos disminuidos, entonces hay un mayor riesgo de que empiecen las contracciones, ¿ok? Porque este péptido también apoya a disminuir las contracciones del útero. Entonces si vemos de que lo que me disminuye en las contracciones está bajo, pues entonces aumentan las contracciones, generándonos pues una probable amenaza de parto y posterior un parto pretérmino. Entonces, marcadores 2, fibronectina cérvico-vaginal y péptido natriurético cerebral en el líquido amniótico. Y decidí dejar hasta aquí este video, puesto que va a ser un poquito largo si grabo las dos partes, ya que en el siguiente video pues voy a hablar sobre la prevención y el manejo, ¿ok? Entonces pues sí sería un poquito largo, pero pues aquí les dejo todas las referencias que utilicé para este video y para el que sigue. Y si les gustó, denle like y suscríbanse para nuevos videos en mi canal. Gracias.